En el tercer capítulo de Lucas, las Escrituras dicen que después de bautizarse todas las personas y de haberse bautizado, Jesús se bautizó, y mientras él oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Al principio del capítulo siguiente, en el cuarto capítulo, Lucas dice: «Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo durante 40 días». Esa ha sido una imagen de las Escrituras sobre la cual he orado mucho durante varios años. En el relato, nos encontramos con Jesús en el Jordán, que los cielos se abren y que el Espíritu Santo cae sobre él y lo llena, y el Señor se complace en él, y luego, en el próximo pasaje, Jesús es lleno del Espíritu Santo y ese Espíritu lo guía por el desierto. Marcos emplea palabras más potentes. San Marcos dice que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. El desierto al cual Jesús fue se llamaba la devastación. Para nosotros, el desierto evoca muchas ideas diferentes, pero esto era algo muy real para el pueblo de Israel, porque para la gente de Israel el desierto representaba, de cierta manera, todo lo que había salido mal. El desierto era el lugar de la derrota. El desierto era el lugar del aislamiento. El desierto era el lugar de su infidelidad. Hay un poderoso pasaje del Antiguo Testamento, cuando una vez al año, en el día de la expiación, llevaban los corderos y de forma simbólica derramaban la sangre sobre el cordero y se lo llevaban al desierto. Y de forma simbólica el Cordero de Dios se llevaba los pecados al desierto, lugar de muerte e infertilidad. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, como si dijera: esta vez será distinto. El lugar de los errores, el lugar donde todo salió terriblemente mal, yo lo voy a cambiar. Lo convertiré en algo nuevo. El desierto será distinto, porque el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Hay tantas imágenes hermosas para reflexionar. La primera es la obvia, cuando el maligno tienta a Jesús en el desierto. Es importante que pensemos en eso, que no fue el Espíritu quien tentó a Jesús. El Espíritu Santo empoderó a Jesús y lo llevó al desierto, pero fue el seductor, el maligno, Satanás, el que tentó a Jesús. Y la otra cosa que creo que es importante que recordemos es que el maligno no tentó a Jesús precisamente en un momento de debilidad. Pienso que en ocasiones creemos en eso, pero olvidamos que Jesús llevaba 40 días en el desierto y tenía hambre. ¿Qué hizo el maligno entonces? Le dijo: convierte estas rocas en pan. No tentó a Jesús en su debilidad, lo tienta en su vulnerabilidad. Jesús tenía hambre, llevaba 40 días en ayuno y el maligno le atacó en ese momento de hambre. Le dijo: convierte estas rocas en pan. Pienso que hay algo en lo que podemos reflexionar. Cuando el maligno viene a nosotros, busca nuestra vulnerabilidad y la ataca. Si nos sentimos solos, nos tentará en ese momento. Si estamos enojados, nos tentará en ese momento. Si tenemos hambre, nos tentará en ese momento. Si estamos aburridos, encuentra nuestra vulnerabilidad y nos tienta. Pero es importante que tengamos en cuenta que tenemos la victoria, porque Jesús entró en el desierto, y por eso nos damos cuenta de que no hay que caer en tentación. Jesús cambia radicalmente el desierto y el concepto de ser tentados, y nos muestra que el desierto ya no es el lugar de la derrota, sino que puede convertirse en el lugar de la victoria. El último año de secundaria ya no quería más. Nada me importaba. Solo quería salir de fiesta. Ya no tenía fe. Gran parte de mi vida sufrí de mucha ansiedad. Sufrí ataques de pánico terribles mientras crecía y de verdad culpaba mucho a Dios por eso. Recuerdo haberle pedido a Dios que me lo quitara y me diera otra enfermedad. No podía salir. Siempre entraba en pánico. Recuerdo que antes de la nueva traducción de la misa había una porción de la oración eucarística que decía: libéranos de toda ansiedad. ¿De qué liberación me hablan? Yo no la veía. Culpaba mucho a Dios. Empecé a usar mucho las drogas para escapar. Con eso llegaron las mujeres, la perversión, la lujuria y el egoísmo. Eso viví. La otra imagen del desierto que tengo en mente es que el desierto es un lugar de desolación. Cualquiera que haya caminado con el Señor durante un tiempo sabe que hay momentos que son de
desolación e infertilidad en la vida espiritual, y esto siempre me hace reír. Una amiga mía, quien es una gran intérprete musical, escribió una canción cuando tenía unos 16 años. Uno de los versos dice: «He caminado por tanto tiempo, es un camino seco y solitario. Estoy cansada». Y esto me causa gracia. Tiene 16 años y ha andado un largo camino. Pero la realidad es que al caminar por nuestra vida espiritual hay tiempos de desolación. Pienso en mi propia vida. Recuerdo cuando estaba en el seminario. Hubo un par de años que fueron muy difíciles para mí. Uno de los más difíciles fue cuando trabajaba en un hospital de niños. Trabajé en el hospital de niños 12 o 14 semanas. Fue una experiencia muy intensa en mi vida. Trabajaba en cuidados intensivos neonatales y durante ese verano murieron 20 o 21 bebés. Algunos padres sostenían a su bebé que acababa de morir. Me miraban y me preguntaban: ¿por qué pasó esto? Y ante tal pregunta, ¿qué puedes decir? ¿Qué respuesta les podrías dar que tenga algo de sentido? Para mí, ese tiempo fue un tiempo de mucha desolación. Recuerdo que en mi diario escribí: Dios, te pareces al extraño que conocí una vez. Era como si Jesús estuviera distante. Iba a la misa y me sentía vacío. Rezaba y me sentía vacío. Era un seminarista pronto a ser sacerdote, pero era algo muy confuso y no sabía qué hacer. Era como si me cubriera una niebla y no podía ver a Dios en ningún lugar. Un jueves por la tarde el Señor apareció y me dijo: Dave, ¿acaso no sabes que te amo? Fue algo gracioso porque le dije: Señor, sé que me amas, pero ese es el problema. ¿Qué se supone que hago cuando una madre joven tiene en los brazos a su bebé fallecido? Y recuerdo que le enumeré a Dios todo el sinfín de problemas. El Señor esperó pacientemente que terminara. Me dijo: Dave, ¿acaso no sabes que te amo? Supongo que en ese momento lo había olvidado. Comencé a orar: Señor, llévate esta niebla para poder verte, para no sentirte tan ajeno y distante. Y oí al Señor decirme: Dave, ¿acaso no sabes que estoy en medio de las tinieblas? Iba a una fiesta, llevaba drogas. Todavía lo puedo ver. Miré por el espejo retrovisor y se encendieron unas luces. Este policía me hace detenerme y me coloca en el asiento de atrás de la patrulla. Se me vino todo a la mente, como cuando mis amigos me decían: es marihuana, no más. Es beber y salir de fiesta, no más. Es lo que se hace en la secundaria. Dios no existe, la fe tampoco. Todo esto es corrupto. Todo esto pasaba por mi mente y comencé a cuestionarlo. ¿Es esto lo que quiero de la vida realmente? ¿Es esto lo que quiero que sea mi existencia? En ese momento supe que Dios iba a cambiar mi vida. Hubo algo en ese momento. Supe que Dios iba a cambiar mi vida. Para mí en particular, el vacío de mi corazón se debía a un hogar roto. Yo sabía que mi mamá me amaba y que mi papá también. Siempre nos lo demostraban, pero sentía el vacío porque ya no estábamos juntos. Durante 7 años después del divorcio, sentí que algo no estaba bien. Nada llenaba el vacío ni daba respuestas. Y en 8º grado, una amiga me invitó a un retiro, que asistiera a un retiro y reencuentro. Haberle dicho, claro, me encantaría ir. Y había escuchado del Espíritu Santo, pero no sabía que podría ocupar un rol activo en mi vida. Y pasó que el sábado en la noche alguien habló de la vida en el Espíritu Santo, de vivir en la vida con el Espíritu Santo. Dijo que si nunca habíamos orado por esa efusión y si lo queríamos, que pasáramos adelante. Y me dije, nunca he rezado por eso y lo quiero, así que tendré que pasar adelante. No puedo mentir, pasé adelante y ahí mismo hubo un momento de cambio. Yo pensaba que la niebla tenía que irse para ver al Señor, pero no era así. El Señor estaba en medio de la desolación, en medio de las preguntas acerca de su presencia, en medio de las dificultades. Pero yo no era capaz de verlo ni de reconocerlo. Pero cuando el Señor irrumpió en mi corazón y me recordó su amor, todo cambió. Ya no había desolación,
Incluso en ese sentimiento de ausencia, no sé cómo explicarlo, pero la presencia de Dios lo redimió. Con frecuencia le tememos al desierto y no queremos ir ahí, pero la verdad es que si dejamos que el Espíritu nos lleve allí, experimentaremos a Dios de una forma tal que no podríamos experimentar en ningún otro lugar. Había una voz calmada en mi corazón que decía, ¿por qué no ahora? ¿Por qué ahora no? Cuando Él nos invitó a pasar adelante, me dije, Señor, tal vez tú llenes el vacío de mi corazón debido a mi hogar roto y quizás traigas a tu Espíritu ahí para que ayudes a superar este dolor. Cuando fui a la universidad, en mi primera clase de filosofía, el profesor dijo, Dios está muerto. Y yo empecé a pensar en todas las experiencias que había vivido y comencé a cuestionar la existencia de Dios. En ese momento comencé a examinar el mundo, a confiar en mis virtudes y a sentir que todo dependía de mí. Quería ser el rey del mundo. Empecé a trabajar mucho para tener cosas materiales. Cada vez que sentía que trabajaba para conseguir algo que me apasionaba, sentía esa pasión para tener una casa nueva, un auto nuevo, tener éxito en la empresa, hablar en el próximo congreso, y en cada ocasión había ese vacío. Pensaba, bueno, tal vez es esta próxima gran meta, pero adquirir bienes materiales nunca satisfizo el vacío que sentía. La otra imagen del desierto en la que quisiera reflexionar es el lugar del aislamiento que representa. En el desierto hay una enorme soledad. Estoy seguro de que parte de la razón por la cual Jesús se va al desierto es para estar solo, pero a la misma vez nos recuerda algo significativo de la vida espiritual, y eso es que hay momentos en la vida cuando nos sentimos solos, y que eso es parte de la manera en que fuimos creados. Hay un vacío en mi corazón que solo el Señor puede llenar. Hay un vacío en nosotros que tratamos de llenar con otras cosas, con el trabajo, actividades, recreación, entretenimiento y todo eso, pero hay un vacío y una soledad que Dios puso en nuestro ser. Es la forma en la que fuimos creados. La soledad y el aislamiento no son lo mismo. La soledad fue creada. Hay una parte de nosotros que se siente sola y que fue creada por Dios. Cuando sentimos esa soledad, eso siempre es una invitación para el Señor. Cuando nos sintamos solos o vacíos, hermanos y hermanas, esa es la invitación para permitirle a Dios que llene ese vacío. Comparen eso con el aislamiento. El aislamiento es dañino. El aislamiento nos separa de las personas y nos impide relacionarnos con ellas. La soledad es parte de la vida. La soledad es como un nuevo padre de familia, por ejemplo, cuya esposa acaba de tener un bebé y se va a su hogar esa noche y deja a su hijo recién nacido y a su esposa en el hospital y vuelve a casa esa noche y no hay nadie en la casa y se siente solo. Esa es una invitación de Dios. El desierto nos recuerda la soledad, el silencio y la quietud. Aún así tratamos de llenarlo de actividades. No nos gusta esa sensación de soledad y tratamos de llenarla, pero a veces tenemos que acercarnos al desierto, dejar que el Espíritu nos lleve al desierto y luchar contra esa soledad, luchar contra el vacío y dejar que el Señor lo llene. Lo primero que ocurrió fue que mi padre murió. El padre de Terry también murió. Su madre tuvo una enfermedad debilitante. Terry perdió un bebé. Ese año comenzamos a luchar con el duelo y no tenía nada que me ayudara a sobrellevar ese periodo de duelo. Cuando nació mi hija, ella fue este regalo muy especial. Mi hija, Colin. Y durante 3 años, cuando estaba entre las edades de 3 a 6 años, todas las noches me pedía que le leyera un cuento antes de dormir. Y era de la Biblia. Empecé a leer lo que no leía ya hace muchos años.
y empezó a ablandar mi corazón. Y sentí que necesitaba algo para empezar a llenar el vacío que no podía llenar con el mundo. El desierto es lugar de sufrimiento. Me encanta reflexionar en el Antiguo Testamento cuando Moisés lleva al pueblo al desierto. Y ahí tienen una imagen genial. Dios había sacado al pueblo de la esclavitud y el pueblo vagaba por el desierto. Pero el pueblo tiene hambre y Dios lo alimenta milagrosamente. Lo alimenta cada mañana con el maná. El pueblo se frustra con eso y dice que está cansado de este pan. Sus palabras fueron: ojalá volviéramos a ser esclavos. ¡Qué bofetada en el rostro del Señor! Él los llevó a la libertad, los liberó del poder del faraón, para que pudieran volver a adorar al Señor, y ellos dicen: ojalá volviéramos a ser esclavos. Y entonces tenemos el relato que dice que Dios envía a la serpiente. El pueblo iba a morir por la mordida de la serpiente. Moisés intercede por el pueblo ante el Señor, y él dice: Señor, lo lamentamos y estamos arrepentidos. Y Dios lo acepta y dice: bien, si la serpiente los muerde, tomen la serpiente, póngala en un asta y elévenla, y si ellos la miran, serán sanados. Lo interesante de este relato es que Dios pudo haber dicho: está bien, no más serpientes, no sufrirán mordida alguna, no habrá sufrimientos, pero no lo hace. En medio de eso, en medio del desierto y el sufrimiento, Dios les dice que si son mordidos por la serpiente, que elevaran la serpiente en un asta y que la miraran para que se sanaran. Aún así, habrá sufrimiento y habrá dificultades, pero hay sanación en eso. En el 3er capítulo de Juan, Jesús dice: así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Se refiere a este relato. Así como esa serpiente, también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y sabemos que eso nos lleva a la cruz. El desierto es lugar de sufrimiento y una realidad que es parte de la vida cristiana, así como cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto y a la cruz. Es parte del camino de todos nosotros y pasamos mucho tiempo huyendo de ello. No queremos ir al desierto, no queremos ir al sufrimiento. Y es que ¿quién quiere eso? Pero a veces el Espíritu nos guía. Donde sea que esté el Espíritu, ahí quiero estar. Y si el Espíritu decide llevarme al desierto, incluso cuando sea difícil, yo quiero estar donde el Espíritu me lleve. Ya conoce la historia de mi hijo, Max. Nació con problemas muy graves. Tenía un severo daño cerebral, parálisis cerebral. Recuerdo nunca haberme sentido tan lejos de Dios como cuando él nació. Es una falacia común entre las personas creer que en el sufrimiento estamos lejos de Dios. 3 meses después me di cuenta de que durante ese sufrimiento es cuando más cerca he estado de Dios, porque Él sufrió. Sé que el Espíritu Santo siempre me llamaba y me decía: da un paso más, un paso más, un paso más. Hasta que me di cuenta de que siempre estuvo aquí. Yo me quería rendir, pero no sentía lo que quería sentir. No sentía esas emociones positivas que pude haber sentido, y fue en ese momento, ahora, cuando miro hacia atrás, mis 30 años de vida, cuando más cerca estuve de Dios fue en ese sufrimiento. Recuerdo lo que viví en África. Estaba con un obispo y él me pidió que rezara por un amigo de él, que era sacerdote. Yo estaba muy agradecido de haber hecho eso. Creo que sufría de una enfermedad por la cual se le empezaron a paralizar sus extremidades, y cuando lo conocí ya no podía caminar. Oramos con él un rato y no pasaba nada, así que pregunté al obispo y a los demás con quien yo estaba si podía rezar con el sacerdote a solas. Éramos solo este sacerdote y yo, y él empezó a contarme cómo había cambiado su vida, cómo había cambiado su ministerio desde que enfermó. Me dijo: ¿sabe, padre? Antes ofrecía confesiones y no venía nadie, pero ahora ofrezco confesiones y la gente hace fila para poder confesarse. Me dijo que los parroquianos dicen que ahora predico distinto, que soy más empático y más compasivo. Dijo: hace un año la iglesia se llenaba a medias, pero ahora está repleta. Y oyendo este relato, pude ver cómo este hombre, este sacerdote, cambiaba. Pero no solo él cambió en el sufrimiento del desierto.
al que lo invitó el Señor a caminar, sino que también su gente cambió. Hay un teólogo francés que dijo: hay lugares en el corazón que todavía no existen, y para que puedan existir debe entrar en ellos el dolor. El desierto nos cambia, la cruz nos cambia. Lo que Jesús hace al ser llevado al desierto, lo que hace Jesús salir a la cruz es redimir este desierto. No tiene que ser solo un lugar de muerte, un lugar de desolación, un lugar de tentación, pero solo por la gracia y por el poder de Dios se puede convertir en un lugar de redención, se puede convertir en un lugar de sanación. Incluso en medio de esta desolación, se puede convertir en un lugar donde descubrimos a Dios y donde Dios nos encuentra a nosotros. Hermanos y hermanas, si el Espíritu Santo desea llevarnos al desierto, ahí es donde deberíamos querer estar. Deberíamos ser capaces de ir donde sea que nos lleve el Espíritu. Fue definitivamente frustrante en el principio. A eso me tuve que enfrentar. Creo que a mis 2 hermanas, con quien servía en otro país, les pasó lo mismo. Luchábamos contra una pared. Señor, ¿qué es esto? Nos trajiste a evangelizar y sentíamos que internamente chocábamos contra una pared. Creo que el Señor quería que llegáramos a eso, para decirnos que estábamos haciendo todo lo que estaba en nuestras fuerzas. Para mí personalmente, tuve que llegar a ese punto de frustración y me dije, ¿por qué no puedo hacer esto del modo en que siempre lo hacía tan fácilmente, tan natural? Oh, tan natural. Esa fue la clave cuando me di cuenta de que me salía naturalmente y Él quería hacerlo de manera sobrenatural. En una ocasión me frustró tanto con mi propia incapacidad. Ahí fue cuando pude ir humildemente donde Él a decirle, bueno Señor, ahora muéstrame un nuevo modo. Y eso da miedo. Creo porque somos muy provenidos de una sociedad independiente, donde queremos tener cierto grado de competencias, cierto grado de profesionalismo. Todo eso está muy bien, pero pienso que si pensamos en el primer apóstol, la iglesia en sus inicios, había cierto grado de ¡qué locura! ¿Qué estamos haciendo? No estoy hecho para esto. Y pienso que cuando podemos llegar a ese momento en nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Creía poder hacer esto. Ahora veo que realmente no estoy sin Él. Cuando empezamos a buscar a Jesús en medio de este desierto, lo podremos encontrar en todos los lugares. Tengamos en mente que en las Escrituras dice, el Espíritu llevó a Jesús al desierto durante 40 días. A veces sentimos que este desierto va a durar por siempre, pero no durará por siempre. Existen las estaciones. Y no sé cuán duradero será. No sé cuán largo será tu desierto, pero sé que puedes encontrar a Dios ahí, si permites que el Espíritu te lo revele. Y sé que te encuentras en uno de esos desiertos y que el Señor te guiará por todo eso. Así que lo que te animo a que hagas es que tomes un par de minutos solo para estar en silencio. Tal vez reflexiona en qué es lo que piensas de este dejarse llevar al desierto. ¿Qué sientes cuando rezas y sientes que el Espíritu Santo, en ocasiones, te quiere llevar al desierto? Con frecuencia, esto produce bastante temor y ansiedad. Pero si es allí donde nos quiere guiar el Espíritu, entonces ahí es donde deberíamos querer estar. Toma unos momentos y solo ponte a orar. Reflexiona. Jesús, en esas ocasiones de mi vida cuando me lleves al desierto, déjame ir donde tú quieras. Estoy seguro de que hay algo para mí en medio de este desierto. Solo toma un momento. Ora y di, Jesús, revélate ante mí, aquí. Muéstrate para verte. Jesús, redime esto. Déjame verte en medio de esta sequía y en medio del aislamiento y la desolación. Jesús, déjame verte. En medio de todo esto, dime que me amas. Oremos. Jesús, tu Espíritu Santo nos lleva al desierto, pero sabemos que Él no nos abandona en el desierto. Llénanos con tu luz, y con tu gracia y con tu poder. Padre, te pido que tu Espíritu Santo bendiga a toda esta gente. Bendice a todos aquellos que sienten como si el desierto los aplastara, sienten como si les ocasionara la muerte.
Jesús, ponte a su encuentro en medio de su desierto. Déjale saber que es un lugar de esperanza, que puede ser un lugar de sanación, que puede ser un lugar de restauración. Señor, tu Espíritu Santo llevó al pueblo al desierto. Sé su ministro en medio de su soledad, en medio de su temor, en medio de su ansiedad, en medio de su tentación. Jesús, date a conocer. Señor, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del ganso salvaje, danos vida en medio de este desierto. Y que el Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Spirit, come. 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 Spirit, come. Oh Spirit, come. Oh Spirit.